Un ahora más permanente. Después del ajetreo para hacer el equipaje y de una carrera alocada por la autopista, llegué al aeropuerto con el tiempo apenas suficiente para recoger mi pasaje y abordar el vuelo a Perú. Cuando entré en la parte trasera del avión y me senté junto a la ventanilla, me invadió una ola de cansancio. Pensé en dormir, me estiré y cerré los ojos. En vano. No lograba relajarme. De pronto me sentía nervioso y ambivalente en cuanto al viaje. ¿Era descabellado partir sin ninguna preparación? ¿A dónde iría en Perú? ¿Con quién hablaría? La confianza que había experimentado en el lago se tomaba rápidamente en escepticismo. La primera revelación y la idea de una transformación cultural volvían a parecerme fantasiosas e irreales. Y ahora que lo pensaba, el concepto de una segunda revelación me resultaba igualmente improbable. ¿Cómo podía ser que una nueva perspectiva histórica abriera nuestra percepción a esas coincidencias y las mantuviera conscientes en la mente pública? Me estiré más y respiré hondo. Pensé que tal vez fuera un viaje inútil, apenas un viaje rápido a Perú y enseguida el regreso. Una pérdida de dinero, quizá, pero, en definitiva, nada grave. El avión dio un sacudón hacia adelante y se dirigió a la pista. Cerré los ojos y sentí un ligero mareo cuando el enorme aparato alcanzó la velocidad crítica y se elevó a través de una densa nube. Al alcanzar la altura de crucero, por fin pude relajarme y me dormí. A los 30 o 40 minutos, una turbulencia me despertó y decidí ir al baño. Mientras cruzaba la zona de descanso, vi a un hombre alto con anteojos redondos parado junto a la ventana, que conversaba con un auxiliar de a bordo. Me miró un instante y siguió hablando. Tenía pelo castaño oscuro y aparentaba unos 45 años. Por un momento me pareció reconocerlo, pero después de mirarle atentamente los rasgos, llegué a la conclusión de que no lo conocía. Al pasar alcancé a oír parte de la conversación. «Gracias, de todos modos», decía el hombre. «Simplemente pensé que, como usted viaja tan a menudo a Perú, tal vez había oído hablar del manuscrito». Se dio vuelta y se dirigió a la parte delantera del avión. Me quedé helado. ¿Hablaba del mismo manuscrito? Fui hasta el baño y traté de decidir qué hacer. Una parte mía quería olvidar. Tal vez el hombre hablaba de otra cosa, de algún otro libro. Volví a mi asiento y cerré los ojos, satisfecho de borrar el incidente, contento de no haberle preguntado a ese individuo a qué se refería. Pero, sentado allí, pensé en la excitación que había sentido en el lago. ¿Y si ese hombre tenía alguna información sobre el manuscrito? ¿Qué pasaría entonces? Si no averiguaba, nunca lo sabría. Seguí dándole vueltas al tema durante un rato hasta que al final me levanté y fui a la parte delantera del avión. Lo encontré a mitad de camino por el pasillo. Justo detrás de él había un asiento vacío. Regresé y le dije a un auxiliar que deseaba cambiar de lugar. Reuní mis cosas y me instalé en el asiento. Al cabo de unos minutos, le palmeé el hombro. «Disculpe», dije. «Lo oí mencionar un manuscrito. ¿Se refería al que encontraron en Perú?» Me miró, primero sorprendido, después cauteloso. «Sí», respondió tentativamente. Me presenté y le expliqué que una amiga había estado hacía poco en Perú y me había informado acerca de la existencia del manuscrito. Se relajó en forma evidente y se presentó como Wayne Dobson, profesor adjunto de Historia en la Universidad de Nueva York. Mientras hablábamos, noté la mirada de irritación que nos dirigía el caballero sentado a mi lado. Se había reclinado en su asiento y trataba de dormir. «¿Usted vio el manuscrito?», le pregunté al profesor. «Partes», dijo. «¿Y usted?» «No, pero mi amiga me habló de la primera revelación». El hombre que se hallaba a mi lado cambió de posición. Dobson lo miró.
Disculpe, señor. Sé que estamos fastidiándolo. ¿Le molestaría mucho que cambiáramos de asiento? No, repuso el hombre. Sería preferible. Salimos todos al pasillo, y luego yo me ubiqué en el asiento de la ventanilla, y Dobson se sentó a mi lado. Dígame qué le contaron sobre la primera revelación, dijo Dobson. Hice una pausa para resumir mentalmente lo que había entendido. Me da la impresión de que la primera revelación es una conciencia de las circunstancias misteriosas que cambian nuestra vida, la sensación de que interviene algún otro proceso. Me sentía ridículo diciendo eso. Dobson captó mi incomodidad. «¿Qué le parece esa revelación?», me preguntó. «No sé», respondí. «No encaja por completo con el sentido común de nuestra época moderna, ¿eh? ¿No se sentiría mejor si rechazara la idea y volviera a pensar en cuestiones prácticas?» Me reí y asentí con la cabeza. Bueno, es la tendencia de todos. Si bien cada tanto tenemos la percepción nítida de que hay algo más en la vida, nuestra forma habitual de pensar consiste en considerar que esas ideas no son cognoscibles, y enseguida desdeñamos esa conciencia. Por eso es necesaria la segunda revelación. Una vez que vemos el antecedente histórico de nuestra conciencia, ¿parece más válida? Asentí. O sea que, como historiador, ¿usted piensa que la predicción del manuscrito de una transformación general es exacta? ¿Sí? ¿Como historiador? Sí. Pero hay que mirar la historia como corresponde. Respiró hondo. Créame, se lo digo como alguien que ha pasado años estudiando y 29 enseñando historia de una manera equivocada. Yo me concentraba exclusivamente en los logros tecnológicos de la civilización y los grandes hombres que los realizaban. ¿Qué tiene de malo ese enfoque? Nada, en cuanto tal. Pero lo importante es la visión del mundo de cada período histórico. ¿Qué pensaba y sentía la gente? Me llevó mucho tiempo entenderlo. La historia brinda, supuestamente, un conocimiento del contexto más amplio en el cual se ubica nuestra vida. No es simplemente la evolución de la tecnología, es la evolución del pensamiento. Al entender la realidad de la gente que vivió antes que nosotros, constatamos por qué vemos el mundo como lo vemos y cuál es nuestra contribución a un mayor progreso. Podemos definir dónde entramos, por así decirlo, en el desarrollo más amplio de la civilización, y eso nos da una sensación de a dónde vamos. Hizo una pausa y luego agregó: el efecto de la segunda revelación consiste en proporcionar justamente este tipo de perspectiva histórica, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento occidental. Ubica las predicciones del manuscrito en un contexto más amplio que las hace parecer no solo más plausibles, sino inevitables. Le pregunté a Dobson cuántas revelaciones había visto, y me respondió que solamente las 2 primeras. Las había hallado luego de que un rumor sobre el manuscrito lo impulsara a hacer un breve viaje a Perú 3 semanas antes. En cuanto llegué a Perú, continuó, conocí a una pareja que me confirmó la existencia del manuscrito, aunque ambos parecían tener un miedo mortal de hablar sobre él. Decían que el gobierno se había vuelto un poco loco y que estaba lanzando amenazas físicas contra quienes poseyeran copias o difundieran información. Su cara se ensombreció. Me puse nervioso, pero más tarde un mozo del hotel me habló de un sacerdote al que conocía, que se refería a menudo al manuscrito. El mozo dijo que el sacerdote trataba de combatir los esfuerzos del gobierno por eliminar el documento. No pude resistir la tentación de ir a una vivienda privada donde este sacerdote pasaba la mayor parte del tiempo. Debo de haber mostrado sorpresa porque Dobson me preguntó: «¿Qué pasa?». «Mi amiga», respondí, la que me habló del manuscrito, sabía lo que me contó por medio de un sacerdote. No le dio su nombre,
pero le habló sobre la primera revelación. Tenía previsto volver a encontrarse con él, pero nunca se presentó. Tal vez haya sido el mismo hombre, dedujo Dobson, porque yo tampoco volví a encontrarlo. La casa estaba cerrada y parecía desierta. ¿Usted nunca lo vio? No, pero decidí investigar. Atrás había un viejo depósito que se hallaba abierto, y decidí explorar adentro. Detrás de un montón de basura, debajo de un tablón flojo de la pared, encontré traducciones de la primera y la segunda revelaciones. Me miró con aire cómplice. ¿Simplemente los encontró? Pregunté. Sí. ¿Trajo las revelaciones en este viaje? Meneó la cabeza. Number decidí estudiarlas en profundidad y luego pasárselas a algunos de mis colegas. ¿Podría hacerme un resumen de la segunda revelación? Le pedí. Tras una larga pausa, Dobson sonrió y asintió. Supongo que esa es la razón por la que estamos aquí. La segunda revelación, explicó, coloca nuestra conciencia actual en una perspectiva histórica más amplia. Después de todo, cuando termine la década de los 90, concluirá no solo el siglo XX, sino también un periodo de 1000 años de historia. Completaremos todo el segundo milenio. Hasta que en Occidente comprendamos dónde nos hallamos y qué va a ocurrir después, debemos entender lo que de veras sucedió durante ese lapso de 1000 años. ¿Qué dice el manuscrito? Pregunté. Dice que al término del segundo milenio, o sea ahora, estaremos en condiciones de ver ese período entero de la historia como un todo, e identificaremos la preocupación particular que se desarrolló durante la última mitad de este milenio, lo que ha dado en llamarse la era moderna. Nuestra conciencia actual de las coincidencias representa una suerte de despertar de esa preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? Inquirí. Me dirigió una media sonrisa maliciosa. ¿Está dispuesto a revivir el milenio? Por supuesto. Cuénteme. No basta con que yo le cuente. Recuerde lo que le dije antes. Para comprender la historia, debe captar cómo se desarrolló su visión cotidiana del mundo, cómo fue creada por la realidad de los que vivieron antes que usted. Llevó 1000 años desarrollar la forma moderna de ver las cosas, y para entender realmente dónde está usted en este momento, debe remontarse hasta el año 1000, y después avanzar a lo largo de todo el milenio de un modo vivencial, como si en realidad viviera, a lo largo de todo ese período, en una sola vida. ¿Y cómo hago? Yo lo guiaré. Vacilé un instante. Miró por la ventanilla las formaciones de tierra que se divisaban a lo lejos. El tiempo ya parecía distinto. Trataré, prometí al fin. De acuerdo, me respondió. Imagínese que está vivo en el año 1000, en la época que denominamos la Edad Media. Lo primero que debe entender es que la realidad de ese tiempo es definida por los poderosos miembros de la Iglesia cristiana. Dada su posición, estos hombres ejercen una gran influencia en la mente de la plebe. Y el mundo que estos hombres describen como real es, sobre todo, espiritual. Crean una realidad que ubica su idea del plan de Dios para la humanidad en el centro mismo de la vida. Visualice esto, continuó. Usted pertenece a la clase de su padre, esencialmente campesino o aristócrata, y sabe que siempre estará confinado a esa clase, pero independientemente de la clase en que se halle o el trabajo particular que haga, pronto se da cuenta de que la posición social es secundaria respecto de la realidad espiritual de la vida, tal como la definen esos miembros de la Iglesia. Y entonces usted descubre que la vida es como pasar una prueba espiritual. Los miembros de la Iglesia explican que Dios puso a la humanidad en el centro de su universo, rodeada de todo el cosmos, con un único propósito: ganar o perder la salvación. Y en este juicio,
usted debe elegir correctamente entre dos fuerzas opuestas, la fuerza de Dios y las vagas tentaciones del diablo. Tenga presente, sin embargo, que usted no enfrenta esta prueba solo, continuó. En realidad, como simple individuo, no está calificado para determinar su estatus en este sentido. Eso es territorio de los miembros de la Iglesia. Ellos están para interpretar las Escrituras e indicarle a cada paso del camino si se encuentra en armonía con Dios o si está siendo engañado por Satanás. Si usted sigue sus instrucciones, tiene la garantía de una recompensa en el más allá. Pero si no logra mantener el rumbo que ellos prescriben, entonces, bueno, le llega la excomunión y cierta condenación. Dobson me dirigió una mirada intensa. El manuscrito dice que lo importante aquí es comprender que todos los aspectos del mundo medieval están definidos en términos ultramundanos. Todos los fenómenos de la vida, desde la tormenta eléctrica o el terremoto casuales, hasta el éxito de las cosechas o la muerte de un ser querido, se definen como la voluntad de Dios o como malicia del diablo. No existe el concepto de fuerzas climáticas o geológicas, u horticultura, o enfermedad. Todo eso llegará después por el momento. Usted cree por entero en los hombres de la Iglesia. El mundo que da por sentado opera exclusivamente por medios espirituales. Dejó de hablar y me miró. ¿Ya está allí? Sí, puedo ver esa realidad. Bueno, piense ahora que esa realidad comienza a quebrarse. ¿A qué se refiere? La visión medieval del mundo, su visión del mundo, empieza a romperse en los siglos XIV y XV. Primero observa ciertas incongruencias por parte de los propios hombres de la Iglesia. Violan en secreto sus votos de castidad, por ejemplo, o aceptan indulgencias por hacer la vista gorda cuando los funcionarios gubernamentales violan las leyes de las Escrituras. Estas incongruencias lo alarman, porque esos hombres de la Iglesia pretenden ser la única conexión entre usted y Dios. Recuerde que son los únicos intérpretes de las Escrituras, los árbitros exclusivos de su salvación. De repente usted se halla en medio de una completa rebelión. Un grupo liderado por Martín Lutero clama por una separación total del cristianismo papal. Los miembros de la Iglesia son corruptos, afirma ese grupo, que exige el fin del dominio de dichos jerarcas sobre la mente de los individuos. Se forman nuevas iglesias fundadas en la idea de que cada persona debe tener derecho a acceder a las Escrituras en forma personal y a interpretarlas como quiera, sin intermediarios. Y así, usted asiste, incrédulo, al éxito de la rebelión. Los hombres de la Iglesia empiezan a perder. Durante siglos ellos definieron la realidad, y ahora, ante sus ojos, pierden credibilidad. Como consecuencia, todo el mundo se ve cuestionado. Lo que se derrumba es el consenso claro en cuanto a la naturaleza del universo y el propósito de la humanidad en la Tierra, basado en la descripción del clero, con lo cual, usted y todos los demás seres humanos de la cultura occidental quedan en una posición muy precaria. Después de todo, están acostumbrados a contar con una autoridad en la vida para definir la realidad, y sin esa dirección externa se sienten confundidos y perdidos. Si la descripción de la realidad que dan los hombres de la Iglesia y la justificación de la existencia humana son erróneas, se pregunta usted, entonces, ¿cuáles son las correctas? Hizo una pausa. ¿Se da cuenta del impacto de este colapso en la gente de la época? Supongo que fue bastante desestabilizador, comenté. Por no decir algo peor, acotó. Hubo una conmoción enorme. La vieja concepción del mundo se vio cuestionada en todas partes. De hecho, alrededor de 1600, los astrónomos habían probado fuera de toda duda que el Sol y las estrellas no giraban alrededor de la Tierra,
como sostenía la Iglesia. Indiscutiblemente, la Tierra era solo un pequeño planeta en la órbita de un sol menor de una galaxia que contenía miles de millones de estrellas semejantes. Se inclinó hacia mí. Esto es importante. La humanidad perdió su lugar en el centro del universo de Dios. ¿Se da cuenta del efecto que tuvo? Ahora bien, cuando usted observa el clima, o cómo crecen las plantas, o cómo muere alguien de repente, lo que siente es un desconcierto cargado de angustia. Antes podía decir que el responsable era Dios o el diablo, pero al quebrarse la visión medieval del mundo, esa certeza también desaparece. Todas las cosas que daba por sentadas necesitan ahora una nueva definición, en especial la naturaleza de Dios y la relación de usted con Él. Con esa conciencia comienza la edad moderna, prosiguió. Hay un mayor espíritu democrático y una desconfianza masiva respecto de la autoridad papal o real. Ya no se aceptan automáticamente las definiciones del universo basadas en la especulación o la fe bíblica. Pese a la pérdida de certeza, no queríamos correr el riesgo de que un nuevo grupo controlara nuestra realidad como lo habían hecho los hombres de la Iglesia. Si hubiera estado allí, usted habría participado en la creación de un nuevo mandato para la ciencia. ¿Un qué? Se rió. Habría mirado ese vasto universo indefinido y habría pensado, como los pensadores de la época, que hacía falta un método formador de consenso, una forma de explorar sistemáticamente este mundo nuestro. Y a esta nueva forma de descubrir la realidad lo habría llamado método científico, que no es ni más ni menos que poner a prueba una idea sobre la manera en que funciona el universo, llegar posteriormente a alguna conclusión y luego proponer esa conclusión a los demás para ver si están de acuerdo. Luego, continuó, habría preparado a los exploradores para que salieran a este nuevo universo, cada uno munido del método científico, y les habría impartido su misión histórica: explorar este lugar y descubrir cómo funciona y qué significa que estemos vivos aquí. Usted sabía que había perdido su certeza en cuanto a un universo gobernado por Dios, y por lo mismo, su certeza en cuanto a la naturaleza misma de Dios. Pero pensaba que poseía un método, un proceso formador de consenso, a través del cual podía descubrir la naturaleza de todo lo que lo rodeaba, incluido Dios, e incluido el verdadero propósito de la existencia de la humanidad en el planeta. De modo que envió a estos exploradores a buscar la verdadera naturaleza de su situación y luego presentarse con una respuesta. Hizo una pausa y me miró. El manuscrito, prosiguió, dice que en ese momento empezamos la etapa de preocupación de la que estamos despertando ahora. Enviamos a esos exploradores para que nos trajeran una explicación completa de nuestra existencia, pero dada la complejidad del universo, no pudieron regresar enseguida. ¿Cuál era la preocupación? Ubíquese otra vez en la época. Cuando el método científico no pudo presentar una nueva imagen de Dios y del propósito de la humanidad en el planeta, la falta de certeza y de sentido afectó profundamente la cultura occidental. Nos hacía falta alguna otra cosa hasta hallar una respuesta a nuestras preguntas. Por último, llegamos a algo que parecía una solución lógica. Nos miramos unos a otros y dijimos: bueno, ya que hasta ahora nuestros exploradores no han vuelto con nuestra verdadera situación espiritual, ¿por qué, mientras esperamos, no nos instalamos en este nuevo mundo? Es indudable que estamos aprendiendo lo suficiente como para manipularlo en nuestro beneficio. Así que, ¿por qué no trabajar entre tanta para elevar nuestro nivel de vida, nuestra sensación de seguridad en el mundo? Me miró y rió entre dientes. Y eso fue lo que hicimos, hace 4 siglos. Nos quitamos de encima la sensación de estar perdidos,
Tomamos las cosas en nuestras manos y nos concentramos en conquistar la tierra y usar sus recursos para mejorar nuestra situación. Y recién ahora, cuando nos acercamos al fin del milenio, podemos ver qué pasó. Nuestro objetivo se convirtió poco a poco en una preocupación. Nos perdimos por completo a nosotros mismos al crear una seguridad secular, una seguridad económica, para reemplazar la seguridad espiritual que habíamos perdido. Lentamente dejamos de lado, y en definitiva suprimí. Mos, el interrogante referido a por qué estamos vivos, qué sucede aquí realmente desde el punto de vista espiritual. Me miró fijo y agregó: trabajar para establecer un estilo de supervivencia más cómodo pasó a ser en sí mismo una razón para vivir. Y gradual y metódicamente olvidamos nuestra pregunta original. Olvidamos que todavía no sabemos para qué sobrevivimos. Por la ventanilla, muy lejos, veía una gran ciudad. Por nuestro itinerario de vuelo, sospechaba que era Orlando, en Florida. Me impactó el trazado geométrico de las calles y las avenidas, la configuración planeada y ordenada que los seres humanos habían armado. Aparté la vista y miré a Dobson. Tenía los ojos cerrados y parecía dormido. Durante una hora me había hablado más de la segunda revelación. Después nos habían traído la comida, y yo le hablé de Charlene y de mi decisión de viajar a Perú. Luego, solo deseé mirar las formas de las nubes por la ventanilla y analizar lo que él me había dicho. ¿Qué piensa, entonces, de todo esto? Me preguntó de repente, mirándome con ojos soñolientos. ¿Captó la segunda revelación? No estoy seguro. Movió la cabeza y miró a los demás pasajeros. ¿Siente que tiene una visión más clara del mundo humano? ¿Ve lo preocupados que hemos estado? Esta perspectiva explica muchísimas cosas. ¿Cuántas personas conoce que viven obsesionadas con su trabajo, que sufren dolencias cardíacas o enfermedades relacionadas con el estrés, y no pueden bajar el ritmo? No logran parar porque usan la rutina para distraerse, para reducir la vida únicamente a sus consideraciones prácticas. Y lo hacen para evitar recordar qué inseguros se sienten respecto de por qué viven. La segunda revelación extiende nuestra conciencia del tiempo histórico, agregó. Nos muestra cómo observar la cultura, no ya desde la perspectiva de la duración de nuestra vida, sino de todo un milenio. Nos revela nuestra preocupación y nos eleva por encima de ella. Usted acaba de experimentar esa historia más larga. Ahora vive en una hora más duradero. Al observar el mundo humano ahora, debería ser capaz de ver con claridad esta obsesividad, la fuerte preocupación por el progreso económico. ¿Qué tiene de malo eso?, protesté. Es lo que hizo grande a la civilización occidental. Lanzó una fuerte carcajada. Por supuesto, tiene razón. Nadie dice que está mal. De hecho, el manuscrito afirma que la preocupación era un hecho necesario, una etapa en la evolución humana. Sin embargo, ya hemos pasado el tiempo suficiente estableciéndonos en el mundo. Es hora de despertar de la preocupación y reconsiderar nuestra pregunta original. ¿Qué hay detrás de la vida en el planeta? ¿Por qué estamos aquí? Lo miré un momento y pregunté: ¿cree que las otras revelaciones explican ese propósito? Dobson enderezó la cabeza. Creo que vale la pena echarles un vistazo. Espero que nadie destruya el resto del manuscrito antes de poder averiguarlo. ¿Cómo puede ocurrírsele al gobierno peruano que podría destruir un documento importante y salir impune? Pregunté. Lo harían en forma encubierta, respondió. La postura oficial es que el manuscrito directamente no existe. Supongo que la comunidad científica se alzaría en armas. Me miró con una expresión de resolución. Así es. Por eso regreso a Perú. Represento a 10 científicos prominentes, todos los cuales exigen que se haga público el manuscrito original.
Envié una carta a los responsables pertinentes dentro del gobierno peruano, en la que les adelanté que venía y que esperaba cooperación. Ya veo. Me pregunto cómo van a responder. Probablemente con negativas, pero por lo menos será un comienzo oficial. Se dio vuelta, ensimismado en sus pensamientos, y volví a mirar por la ventanilla. Mientras lo hacía, empecé a darme cuenta de que el avión en que viajábamos contenía en su tecnología 4 siglos de progreso. Habíamos aprendido mucho en cuanto a manipular los recursos que encontramos en la Tierra. ¿Cuántas personas? Pensé. ¿Cuántas generaciones hicieron falta para crear los productos y la comprensión que permitieron la existencia de este avión? ¿Y cuántas pasaron toda la vida concentradas en este pequeño aspecto, un pasito, sin apartar siquiera la mente de esa preocupación? De pronto, en ese instante, el espectro de la historia del cual habíamos estado hablando Dobson y yo pareció integrarse por completo en mi conciencia. Veía claramente el milenio, como si fuera parte de mi propia historia de vida. Hace 1000 años habíamos vivido en un mundo en el que Dios y la espiritualidad humana estaban claramente definidos, y luego lo perdimos, o mejor expresado, decidimos que había algo más. Como consecuencia de ello, enviamos exploradores para que descubrieran la auténtica verdad y nos la transmitieran, y al ver que tardaban demasiado, empezamos a preocuparnos por un nuevo propósito secular, el de establecernos en el mundo, ponernos más cómodos. Nos establecimos, descubrimos que los minerales metálicos podían mezclarse y moldearse en todo tipo de aparatos. Inventamos fuentes de energía, primero el vapor y después el gas, la electricidad y la fisión. Sistematizamos la agricultura y la producción en masa, y ahora dirigíamos inmensas tiendas de bienes materiales y vastas redes de distribución. Todo fue propulsado por la llamada del progreso, el deseo del individuo de proveer a su seguridad, a su propósito, mientras esperaba la verdad. Decidimos crear una vida más cómoda y placentera para nosotros y nuestros hijos, y en apenas 400 años nuestra preocupación creó un mundo humano, donde ahora pueden producirse todas las comodidades de la vida. El problema fue que nuestro impulso obsesivamente concentrado en conquistar la naturaleza y vivir más cómodos contaminó los sistemas naturales del planeta y los dejó al borde del colapso. No podíamos seguir así. Dobson tenía razón. La segunda revelación realmente hacía parecer inevitable nuestra nueva conciencia. Estábamos llegando a un clímax en nuestro propósito cultural. Estábamos cumpliendo lo que habíamos decidido hacer de manera colectiva, y mientras esto ocurría nuestra preocupación se desvanecía y despertábamos a otra cosa. Casi podía ver cómo disminuía el ímpetu de la edad moderna a medida que nos acercábamos al fin del milenio. Había terminado una obsesión de 400 años. Habíamos creado los medios de seguridad material y ahora parecíamos estar listos, serenos en realidad, para averiguar por qué lo habíamos hecho. En las caras de los pasajeros que me rodeaban veía indicios de la preocupación, pero también creí detectar breves chispazos de conciencia. ¿Cuántos habían detectado ya las coincidencias?, me pregunté. El avión se inclinó hacia adelante y empezó su descenso en tanto que un auxiliar anunciaba que pronto aterrizaríamos en Lima. Le di a Dobson el nombre de mi hotel y le pregunté dónde se alojaría. Me lo dijo y agregó que quedaba a apenas unos 3 kilómetros del mío. ¿Qué planes tiene?, le pregunté. Estuve pensando al respecto, respondió. Lo primero, supongo, será ir a la embajada estadounidense para explicar por qué estoy aquí, solo a título informativo. Buena idea. Después iré a hablar con el mayor número posible de científicos peruanos. Los científicos de la Universidad de Lima ya me dijeron que no tenían ningún conocimiento del manuscrito,
pero hay otros estudiosos que están trabajando en diversas ruinas que tal vez estén dispuestos a hablar. ¿Y usted? ¿Qué planes tiene? Ninguno, respondí. ¿Tendría inconveniente en que lo acompañara? En absoluto. Justamente se lo iba a proponer. Una vez que aterrizamos, recogimos nuestro equipaje y acordamos reunirnos más tarde en el hotel de Dobson. Salí y llamé un taxi cuando ya anochecía. El aire estaba seco y el viento era muy intenso. Cuando mi taxi arrancó, noté que, detrás de nosotros, otro taxi se ponía en marcha y se internaba con nosotros en el tránsito. Nos siguió durante bastante tiempo y pude distinguir una figura alargada en la parte trasera. Una ola de nerviosismo invadió mi estómago. Le pedí al taxista, que hablaba inglés, que no fuera directamente al hotel, sino que diera algunas vueltas. Pretexté que quería ver la ciudad. Asintió sin hacer comentario alguno. El taxi nos siguió. ¿Qué significaba? Cuando llegamos a mi hotel, le dije al conductor que permaneciera en el auto, abrí mi puerta y simulé pagar el viaje. El taxi de atrás se adelantó hasta la esquina, y el hombre bajó y caminó lentamente hacia la entrada del hotel. Volví a subir al vehículo, cerré la puerta y ordené al taxista que arrancara. Al hacerlo, el hombre salió de nuevo a la calle y nos miró hasta perdernos de vista. Yo veía la cara de mi conductor en el espejo retrovisor. Me miraba atentamente, con expresión tensa. Lamento lo ocurrido, dije. Decidí cambiar de alojamiento. Me esforcé en sonreír y luego le di el nombre del hotel de Dobson, pese a que una parte mía quería ir directamente al aeropuerto y tomar el primer avión de regreso a los Estados Unidos. Media cuadra antes de llegar a nuestro destino, le pedí al taxista que parara. «Espere aquí», le ordené. «Ya vuelvo». Las calles se hallaban repletas de gente, en su mayoría peruanos nativos. Cada tanto pasaban, no obstante, algunos norteamericanos y europeos. El hecho de ver a los turistas me hizo sentir más seguro. Cuando estaba a menos de 50 metros del hotel, me detuve. Algo pasaba. De pronto, mientras trataba de ver, sonaron disparos y empezaron a oírse gritos. Los que se encontraban frente a mí se arrojaron al piso permitiéndome ver qué ocurría en la vereda. Dobson corría hacia mí con los ojos desorbitados, presa de pánico. Unas figuras lo perseguían. Una disparó al aire y ordenó a Dobson que se detuviera. Al acercarse en su carrera, Dobson me divisó y me reconoció. «¡Corra!», me gritó. «¡Por favor, corra!». Me volví y corrí por un callejón, aterrado. Más adelante había una empalizada de 1,80 m de alto que me bloqueaba el camino. Cuando llegué, trepé hasta donde pude y logré aferrarme al borde de las tablas con las manos y pasar la pierna derecha al otro lado. Mientras levantaba la izquierda y antes de caer del otro lado miré hacia el callejón. Dobson corría desesperadamente. Se oyeron más disparos. Se tambaleó y cayó. Seguí corriendo a ciegas, saltando montones de basura y pilas de cajas de cartón. Por un momento creí oír pasos a mis espaldas, pero no me animaba a mirar hacia atrás. Adelante, el callejón terminaba en una calle que también estaba repleta de gente, aparentemente tranquila. Al llegar a la calle, me atreví a mirar para atrás. El corazón me latía con violencia. No había nadie. Caminé a toda prisa por la vereda hacia la derecha, tratando de perderme en la multitud. ¿Por qué corría Dobson?, me preguntaba. ¿Lo habían matado? «Espere un momento», dijo alguien en un murmullo fuerte por sobre mi hombro izquierdo. Eché a correr, pero me alcanzó, y me tomó del brazo. «Por favor, espere un momento», volvió a decir. Vi lo que pasó. Mi intención es ayudarlo. «¿Quién es usted?», le pregunté, temblando. «Soy Wilson James», respondió. «Luego le explicaré. Ahora tenemos que salir de estas calles».
Algo en su voz y su actitud calmó mi pánico, de modo que decidí seguirlo. Remontamos la calle y entramos en un negocio de artículos de cuero. Le hizo una seña a un hombre que estaba detrás del mostrador y me condujo a un cuarto separado, al fondo, con olor a humedad. Cerró la puerta y corrió las cortinas. Era un hombre de unos 60 años, aunque se lo veía mucho más joven, un destello especial en los ojos o algo semejante. Tenía la piel oscura y el pelo negro. Parecía de ascendencia peruana, pero el inglés que hablaba sonaba casi estadounidense. Llevaba una remera azul chillón y vaqueros. «Aquí estará a salvo por un rato», dijo. «¿Por qué lo persiguen?». No respondí. «Está aquí por el manuscrito, ¿no?», preguntó. «¿Cómo lo supo?». «Supongo que el hombre que estaba con usted vino aquí por esa razón, ¿no?». «Sí». Se llamaba Dobson. «¿Cómo supo que éramos dos?». «Tengo un cuarto sobre el callejón. Estaba mirando por la ventana cuando los perseguían». «¿Mataron a Dobson?», pregunté, aterrado por lo que podía oír como respuesta. «No sé», repuso. «No sabría decirlo. Pero cuando vi que usted había escapado bajé corriendo por la escalera trasera para sacarle ventaja. Pensé que tal vez podía ayudarlo». «¿Por qué?». Por un momento me miró como si no supiera qué contestarme. Luego su expresión se volvió más cálida. No lo entenderá, pero me hallaba de pie junto a la ventana, y me vinieron a la mente recuerdos de un viejo amigo. Está muerto. Murió porque creía que la gente tenía que conocer la existencia del manuscrito. Cuando vi lo que ocurría en el callejón, sentí que debía ayudarlo. Tenía razón. No entendí. Sin embargo, experimenté la sensación de que era absolutamente sincero conmigo. Estaba por hacerle otra pregunta cuando volvió a hablar. «Después conversaremos de esto», dijo. «Ahora lo mejor es ir a un lugar más seguro». «Espere un momento, Wilson. Lo único que quiero es volver a los Estados Unidos. ¿Cómo puedo hacerlo?». «Llámame Will», respondió. «Creo que no deberías intentarlo por el aeropuerto. Todavía no. Si todavía te buscan, lo registrarán. Tengo unos amigos que viven en las afueras de la ciudad. Te esconderán. Tienes varias formas de salir del país. Una vez que estés listo, ellos te dirán a dónde ir». Abrió la puerta del cuarto y miró dentro del negocio. Después salió y se fijó qué pasaba en la calle. Cuando regresó, me hizo señas de que lo siguiera. Caminamos por la calle en dirección a un jeep azul que Will señaló. Al subirnos, noté que en el asiento trasero había alimentos envasados, carpas y mochilas, como para un largo viaje. Anduvimos en silencio. Me recliné en el asiento del acompañante y traté de pensar. Tenía un nudo de miedo en el estómago. Nunca me había imaginado algo así. ¿Y si me arrestaban y me encerraban en una cárcel peruana o directamente me mataban? Debía evaluar la situación. No tenía ropa, pero sí dinero y una tarjeta de crédito, y por alguna razón confiaba en Will. «¿Qué hicieron tú y Dobson para que los persiguieran?», me preguntó de repente Will. «Que yo sepa, nada», respondí. «Conocí a Dobson en el avión. Es historiador y venía a investigar el manuscrito en forma oficial. Representa a un grupo de científicos». Will se mostró sorprendido. ¿El gobierno sabía que venía? «Sí». Había escrito hasta algunos funcionarios gubernamentales diciéndoles que esperaba cooperación. No puedo creer que hayan tratado de arrestarlo. Ni siquiera traía las copias consigo. ¿Tiene copias del manuscrito? Solo las 2 primeras revelaciones. No tenía idea de que hubiera copias en los Estados Unidos. ¿Dónde las consiguió? En un viaje anterior le dijeron que había un sacerdote que conocía el manuscrito. No pudo encontrarlo, pero halló las copias escondidas detrás de su casa. Will se entristeció. «José». «¿Quién?», pregunté. «Era el amigo del que te hablé, el que mataron».
Estaba empeñado en que el manuscrito fuera conocido por la mayor cantidad posible de gente. ¿Qué le pasó? Lo asesinaron. No sabemos quién. Hallaron el cuerpo en el monte a kilómetros de su casa. Yo sostengo que fueron sus enemigos. ¿El gobierno? ¿Cierta gente del gobierno o la Iglesia? ¿Su Iglesia podría llegar tan lejos? Quizá. La Iglesia está secretamente en contra del manuscrito. Hay unos pocos sacerdotes que entienden el documento y lo defienden bajo cuerda, pero deben ser muy cuidadosos. José habló abiertamente del tema a todo el que quisiera oírlo. Le advertí durante meses, antes de su muerte, que fuera más sutil, que dejara de dar copias al primero que aparecía. Me dijo que hacía lo que debía hacer. ¿Cuándo fue descubierto el manuscrito? Pregunté. Fue traducido por primera vez hace 3 años, pero nadie sabe cuándo lo descubrieron. Creemos que el original circuló entre los indios durante años hasta que fue hallado por José. Solo él pudo hacerlo traducir. Desde luego, una vez que la Iglesia averiguó qué decía el manuscrito, trataron de eliminarlo del todo. Ahora, lo único que tenemos son copias. Creemos que destruyeron el original. Will había conducido hacia el este de la ciudad, y ahora íbamos por una ruta angosta de doble carril en una zona muy irrigada. Pasamos varias viviendas pequeñas de chapa y luego una amplia propiedad con un cerco costoso. ¿Te habló Dobson de las 2 primeras revelaciones? Me preguntó Will. Me habló de la segunda revelación, respondí. Una amiga me mencionó la primera. Habló con un sacerdote en otro momento. Con José, supongo. ¿Entiendes esas 2 revelaciones? Creo que sí. ¿Entiendes que los encuentros casuales a menudo tienen un significado más profundo? Parecería que todo este viaje ha sido una sucesión de coincidencias, repuse. Eso empieza a ocurrir una vez que comenzamos a estar atentos y conectados con la energía. ¿Conectados? Will sonrió. Es algo que se menciona más adelante en el manuscrito. Me gustaría saber más al respecto. Ya hablaremos de eso más tarde, dijo, y me indicó con un gesto que iba a doblar para tomar un camino de tierra. Unos 30 metros más adelante había una modesta granja de madera. Will avanzó hasta un árbol grande que había a la derecha de la casa y estacionó. Mi amigo trabaja para el propietario de una gran hacienda y dueño de gran parte de la tierra en esta zona, explicó, y le da esta casa. El hombre es muy poderoso y respalda en secreto el manuscrito. Aquí estarás a salvo. En la galería brillaba una luz. Un hombre petizo y achaparrado, que parecía un peruano nativo, salió precipitadamente. Con una enorme sonrisa dijo, lleno de entusiasmo, algo en español. Cuando llegó al jeep, palmeó a Will en la espalda, a través de la ventanilla abierta, y me miró complacido. Will lo instó a hablar en inglés y luego nos presentó. Necesita ayuda, le aclaró al hombre. Quiere regresar a los Estados Unidos, pero debe tener mucho cuidado. Creo que lo dejaré en tus manos. El hombre miraba a Will con atención. Vas a buscar otra vez la 9ª revelación, ¿no es cierto? Preguntó. Sí, respondió Will, y se bajó del jeep. Y abrí mi puerta y di la vuelta alrededor del vehículo. Will y su amigo caminaban hacia la casa manteniendo una conversación que yo no alcanzaba a oír. De pronto, el hombre dijo, «Empezaré los preparativos», y se fue. Will volvió a donde yo me hallaba. «¿Qué quiso decir cuando te preguntó sobre la 9ª revelación?» Pregunté. Una parte del manuscrito nunca fue encontrada. Con el texto original había 8 revelaciones, pero en él se menciona una más, la 9ª. Muchas personas la han buscado. ¿Sabes dónde está? No, en realidad no. ¿Y entonces cómo vas a encontrarla? Will sonrió.
De la misma manera en que José encontró las 8 originales. De la misma manera en que tú encontraste las 2 primeras y después te topaste conmigo. Si uno puede conectarse y generar suficiente energía, empiezan a ocurrir hechos coincidentes con regularidad. Dime cómo hacerlo, dije. ¿Qué revelaciones? Will me miró como si evaluara mi nivel de comprensión. El conectarse no es solamente una revelación, son todas. ¿Recuerdas que, en la segunda revelación, se describe que se enviarían exploradores al mundo para que, utilizando el método científico, descubrieran el significado de la vida humana en este planeta, pero que no regresarían enseguida? Sí. Bueno, las revelaciones restantes representan las respuestas que llegan al fin. Sin embargo, no provienen solamente de la ciencia institucional. Las respuestas a las que me refiero vienen de muchas áreas distintas de investigación. Los hallazgos de la física, la psicología, el misticismo y la religión llegan juntos a una nueva síntesis basada en una percepción de las coincidencias. Estamos aprendiendo los detalles de lo que significan las coincidencias, cómo funcionan, y al hacerlo, construimos una visión de la vida totalmente nueva, una revelación tras otra. Entonces quiero saber en qué consiste cada revelación, dije. ¿Puedes explicármelas antes de irte? He visto que de esa manera no da resultado. Debes descubrir cada una de una manera distinta. ¿Cómo? Sencillamente, sucede. El que yo te lo dijera no serviría para nada. Podrías disponer de información sobre cada una, pero no tendrías las revelaciones. Debes descubrirlas a lo largo de tu propia vida. Nos miramos en silencio. Will sonrió. Hablar con él me hacía sentir increíblemente vivo. ¿Por qué vas a buscar la 9ª revelación ahora? Le pregunté. Es el momento indicado. He sido guía aquí, conozco el terreno y entiendo las 8 revelaciones. Cuando estaba asomado a mi ventana en el callejón, pensando en José, ya había decidido ir al norte una vez más. La 9ª revelación está allí. Lo sé. Y el tiempo pasa. Además me he visto encontrándola y logrando comprender lo que dice. Sé que es la más importante de las revelaciones. Pone a todas las demás en perspectiva y nos da el verdadero propósito de la vida. De repente hizo una pausa y se puso serio. Habría salido 30 minutos antes, pero tenía esa sensación tenaz de que me había olvidado de algo. Hizo otra pausa. Y justo apareciste tú. Nos miramos un momento. ¿Crees que debería ir contigo? Pregunté. ¿Qué te parece a ti? No sé, dije, inseguro de mí mismo. Me sentía confundido. La historia de mi viaje peruano desfilaba en mi mente. Charlene, Dobson, ahora Will. Había venido a Perú empujado por una ligera curiosidad y ahora me había convertido en un fugitivo involuntario que ni siquiera sabía quiénes eran sus perseguidores. Y lo más extraño de todo era que, en ese momento, en vez de estar aterrado y presa del pánico, me sentía en un estado de excitación. Debía echar mano de todos mis instintos y mi ingenio para encontrar el modo de volver a casa. Pero lo que en realidad quería era ir con Will, a donde sin duda habría más peligro. Mientras consideraba mis opciones, me di cuenta de que no tenía alternativa. La segunda revelación había puesto fin a cualquier posibilidad de regresar a mis viejas preocupaciones. Si quería mantener la conciencia, debía seguir adelante. Tengo pensado pasar la noche aquí, dijo Will, de modo que tienes hasta mañana a la mañana para decidir. Ya lo decidí, le dije. Quiero ir. Fin del capítulo. Muchas gracias por escuchar y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando haya una nueva revelación disponible. Muchas gracias, Arsayan Nayasra.